Pues de nuevo con ustedes, amigos de Factores de Poder, en esta jornada importante en la que Estados Unidos empieza una nueva era, quizás un nuevo rumbo político y también, ¿por qué no decirlo, económico? Y para ver cómo están las cosas desde el punto de vista económico, aunque últimamente parece que Estados Unidos se va recuperando poquito a poquito de la pandemia, vamos a hablar con un especialista, con alguien que de una u otra manera pues suele estar elaborando presupuestos, suele estar discutiendo presupuestos y sabe cómo funciona la elaboración de unos presupuestos y de una nueva política económica en un Estado. Estamos hablando de Víctor Píriz, el portavoz de presupuestos del Partido Popular en el Congreso, un tremendo especialista en esa materia, y con él vamos a hablar de cómo ve la nueva era y la nueva situación económica americana en estos tiempos de pandemia en la cual hay una importante crisis de por medio. Buenos días, Víctor, ¿qué tal estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, estamos en el día D de la hora H, en la que se va a empezar desde Estados Unidos una nueva política económica para mantener esa hegemonía como potencia mundial que ha tenido siempre, y que parece que ahora pues China le quiere disputar de alguna otra manera, razón por la que los próximos años serán decisivos para la consolidación y la reafirmación de Estados Unidos como primera potencia mundial. Con el nuevo presidente, pues parece que la política económica pues va a tomar giros que anteriormente ya conocíamos. Se habla de que va a volver a los acuerdos de París. Se habla de que va a estar muy pendiente del cambio climático, y por otra parte tiene previsto llevar a cabo una inversión de nada más y nada menos 2 billones de dólares para reactivar todo el hecho económico por la problemática causada por la pandemia. ¿Cómo nos analiza usted, señor Píriz, este futuro económico de Estados Unidos, partiendo de donde parte y de cara al futuro? Visto desde España, Eugenio, lo vemos con envidia, con sana envidia. O sea, ver cómo están afrontando la crisis del coronavirus a nivel económico, con las medidas de impulso económico que se han puesto hasta la fecha y las que se van a poner en el futuro, las que ha anunciado ya el presidente electo Biden. Bueno, pues lo veo con envidia. Desde un país en el que prácticamente no ha habido medidas de apoyo, más allá que ha habido un grifo de financiación y de otro pequeño tipo de ayudas, en Estados Unidos realmente se está apostando por apoyar a los factores productivos, a todos aquellos que generan empleo, que generan riqueza y que hacen de Estados Unidos la principal economía del mundo. Decías en la introducción, hay dudas con respecto a cuál será la primera economía del mundo en el futuro. Yo no tengo absolutamente ninguna duda de que la economía norteamericana seguirá siendo el locomotor de las economías mundiales. Absolutamente ninguna duda. Ya hubiera ganado uno, o ahora con Joe Biden. Yo creo que no hay absolutamente ninguna duda que los norteamericanos no deben tener ninguna duda, porque su economía es fuerte, porque su economía es sólida, porque para lo que para ellos es debilidad, para muchísimas economías, hablo de la nuestra, por ejemplo, en España, que estamos entre las 10-12 economías mejores del mundo, no estamos a años luz de las cifras que ellos pueden ofrecer pues en empleo, que ellos ofrecen en empleo, en riqueza, en crecimiento del PIB, etcétera, etcétera. La crisis del coronavirus pasará. Los norteamericanos, igual que el resto de ciudadanos del mundo europeo, se vacunarán y saldremos de esta cuanto antes. Y la diferencia es cómo saldremos. Yo creo que allí van a salir más fuertes, que allí sí van a salir más fuertes, no un eslogan como el que han utilizado aquí. Allí sí, porque creo que tienen claro la hoja de ruta, creo que tienen claro hacia dónde tienen que caminar, creo que tienen claro que tienen que ser la economía más fuerte del mundo, apostando por todo aquello que les ha hecho fuerte en el pasado y que les va a hacer fuerte en el futuro, por el conocimiento, por la innovación, por la producción de bienes de equipo. Yo creo que es una economía que tiene muy clara cuál es su prioridad,
y que lo va a seguir haciendo y va a seguir siendo la principal economía del mundo. Y bueno, pues si quieres ahora hablamos del plan económico de Biden, pero lo va a seguir siendo igualmente. Teniendo en cuenta que hasta ahora de alguna manera Estados Unidos ha llevado a cabo una política económica de alguna manera proteccionista, en esta nueva administración parece que se van a tomar lazos de colaboración con la Unión Europea. Parece que se va a dejar un poco de lado ese posible mercado que se pretendía entre Estados Unidos y Reino Unido a consecuencia del Brexit. ¿Cómo ve usted el hecho de esa colaboración con la Unión Europea, el reforzamiento de lazos con Europa, puede reforzar a Estados Unidos como, vamos a decir, como otra vez esa potencia hegemónica desde el punto de vista económico y esa potencia que no está mal vista en el mundo, pero que además se considera necesaria? Hay mucho de demagogia. Yo no creo que Estados Unidos haya dejado en ningún momento de colaborar con Europa, porque no se va a pegar tiros en el pie, que decimos aquí. La economía norteamericana tiene muchos lazos con las economías europeas, que son las economías más grandes del mundo, junto con la China, y no iba a pegarse tiros en el pie. Yo creo que era un poco más postureo, era un poco más posición interna, el América primero, a la realidad. La realidad es que nuestros productores, algunos con algunos problemas más, otros con menos, han podido seguir vendiendo allí. Los productores americanos, los vehículos americanos, los bienes de equipo americanos, norteamericanos, las grandes tecnológicas han podido seguir vendiendo en el resto de Europa. Creo que las relaciones nunca han cambiado, que se vio en el Brexit quizás desde allí una pequeña oportunidad de una alianza más especial con el Reino Unido por aquello de esa relación histórica entre ambas naciones, pero que en ningún caso eso suponía dejar atrás a la Unión Europea, a la gran economía europea que es la Unión Europea, que creo que con la administración anterior y con esta administración exactamente igual va a seguir trabajando. Vamos a tener esos nexos y esos vínculos comunes que hemos tenido durante los últimos lustros, y creo que es un win-win. Creo que si gana la economía americana, ganará la economía europea y al revés. Creo que todos ganamos si nos apoyamos, y que es lo que se ha venido haciendo. Aquí ha habido mucho de postureo, pero la realidad, los números desmienten cualquier historia. En su opinión, ¿cuál va a ser un poco la joya de la corona o esa muestra de que los demócratas estén gobernando económicamente Estados Unidos y por ende tengan influencia en el mundo? Si veis el programa de Biden, sus principales diferencias con la administración de Trump son sociales, no son económicas, son sociales, son principalmente de proteccionismo, de protección social, de aperturas, etcétera, etcétera, de inmigración. Económicamente, Estados Unidos, con la administración que haya tenido, cada una con sus diferencias, apoyando más a unos sectores, apoyando más a un tipo de una salida de la crisis o otra, yo creo que ellos tienen claro que tienen que poner, por ejemplo, en este caso, la situación actual de ahora, dinero encima de la mesa, no como otras economías, por ejemplo la española, en la que no se está poniendo suficiente dinero encima de la mesa, y lo tienen clarísimo. Ya la administración anterior lo ha puesto. La administración que viene ahora a hablar, como decías tú, casi 2 billones de dólares, también quiere ponerlo. Recuerdo que en la crisis del 2009-2008 se pusieron 800.000, no llegó al billón. O sea, han aprendido, son diferentes administraciones, pero la política económica norteamericana no va a variar en lo fundamental, que es en el apoyo a sus factores de producción, que es el apoyo a sus productores de bienes de equipo, a sus productores agroalimentarios, a sus tecnológicas, etcétera, etcétera, todo aquello que hace de Estados Unidos la gran potencia mundial que es. Y las principales diferencias no serán económicas, serán sociales, serán
muchas veces en el discurso, muchas veces en la forma de hacer política. Yo creo que van a intentar diferenciarse más en la forma de hacer política que en aquellas decisiones que se han tomado, que tampoco es que o sea, no existe el famoso muro. Podemos hablar de muchísimas cosas que hace 5 años parecía que iba a venir el diablo, y bueno, al final vemos que las administraciones tienen, y más en un país tan descentralizado como Estados Unidos, el poder y el alcance que tienen para cambiar es bastante limitado. Y bueno, en Latinoamérica, países como Chile, como Argentina, y luego también está el caso de Venezuela con el régimen de Maduro. ¿De qué manera puede llevar a cabo Estados Unidos una política de ayudas económicas a esos países, y por otra parte, pues para ayudar a que regímenes como el de Maduro, pues de una u otra forma finalicen? Hablo primero de democracias más o menos normales en Latinoamérica, y creo que Estados Unidos va a seguir con su política exactamente igual que ha seguido estos años, y con su política de exigir una democracia antes de poner dinero, antes de poner ayuda, que como os decía en el caso de Europa es exactamente igual, es un win-win tanto para los latinoamericanos, los países latinoamericanos, como para Estados Unidos. Con Venezuela creo que las cosas son diferentes. Yo creo que haya la administración que haya en Washington, en Venezuela hay un régimen que no es democrático, hay un recorte de libertades y un recorte de derechos evidente. Creo que esté quien esté sentado en el despacho Oval de la Casa Blanca, la política norteamericana no va a cambiar. Se va a exigir a los rectores de la economía y los rectores de Venezuela, al presidente y a sus ministros, que cumplan con la democracia, que cumplan con las normas. Como no lo van a hacer porque no lo han hecho nunca, pues seguirá la misma situación actual. Yo ahí creo que no va a haber cambios, creo que no debe haber cambios, y estoy absolutamente convencido que no los va a haber. Yo creo que los demócratas en este sentido también lo tienen muy, muy claro, y yo por ahí no tengo ningún miedo, porque además, igual que en el resto de economías, es un win-win. Yo creo que Estados Unidos ahí no se puede permitir tampoco perder crédito internacional, que supondría abrir la mano a una dictadura como la de Maduro. Por otra parte, uno de los caballos de batalla que se ha venido reprochando un poco a Estados Unidos era el poner aranceles. En este caso se ponía a España, a determinados sectores de la Unión Europea. ¿Esa política de aranceles usted cree que acabará y que eso podrá reforzar el hecho de que Estados Unidos y la Unión Europea, desde el punto de vista económico, vayan casi de la mano, cada uno con sus intereses, claro está? Eugenio, no tengo tan claro que los norteamericanos, una vez que han alcanzado, hablo de, por ejemplo, el sector productor, el sector primario, la agricultura, la ganadería, una vez que han alcanzado estos objetivos, que eran parte, bueno, pues protegerse de esos productos, ya sea de China o sea de Europa, que en muchos casos puestos en destino, puestos allí eran más baratos que los costes variables de producción directos del productor norteamericano. Ya que han conseguido, yo creo que hay ciertas cosas que no suelen tener muy fácil marcha atrás, porque la lógica desde el punto de vista del agricultor norteamericano me hace pensar que no creo que trague con que haya victorias históricas que hayan tenido como esta, que se la dejen arrebatar. Yo creo que por ahí no va a cambiar. Yo creo que va a depender más de nosotros. Va a depender de nuestra capacidad de convicción, de nuestra capacidad de negociación como Unión Europea, una vez que se ha consumado el Brexit y ya Reino Unido no está dentro. Somos una economía, seguimos siendo una economía fuerte, toda la economía común del mercado común europeo, y creo que tenemos que hacernos fuertes en este tipo de negociaciones nosotros, como Unión Europea. Yo creo que como España, por ejemplo, no podemos hacer la guerra por nuestra cuenta. Creo que esto tiene que ser dentro de una negociación común de la Unión Europea, que tendrá que tener sus partidas y sus contrapartidas, sus ofertas y sus contrapartes,
capaces, tendremos que negociar, tendremos que priorizar y tendremos que ser capaces de llegar a acuerdos, porque al final todos tendremos que salir ganando. Pero desde la visión norteamericana, no creo que ellos, una vez alcanzados los objetivos que han alcanzado en muchos sectores agroalimentarios, en muchos productos, no creo que dejen que eso se revierta tan fácilmente. Pues señor Píriz, solo nos queda decirle que ahora hay uno de los elementos importantes a analizar será el discurso que Joe Biden vaya a hacer en los próximos instantes de cara a especificar a la nación norteamericana y al mundo cuál va a ser el eje de su política y cómo la va a llevar a cabo. Pero eso ya es harina de otro costal, por lo tanto analizaremos ese discurso y otros elementos relativos al inicio de la administración americana en los próximos días con un análisis en profundidad en el que lógicamente contaremos por usted. Muchas gracias por haber acudido. No hay que esperar mucho del discurso, quiero decir, es un presidente de transición que va a ser un presidente de transición, va a ser un discurso únicamente de cambiar lo que había por algo nuevo, diferente, pero no podemos esperar, ni creo que los norteamericanos esperen un discurso tipo Kennedy ahora de Joe Biden. Pues veremos a ver qué es lo que sucede, pero lo iremos analizando poco a poco. Don Víctor Píriz, portavoz de presupuestos del Partido Popular en el Congreso y un especialista y profesor asociado a la Universidad de Extremadura, muchas gracias por haber acudido a Factores de Poder en este día y hasta una próxima ocasión.